Bueno, y aquí estamos sentaditos. Exacto. La tía quería sentarse. Fue tema de debate, ¿no? Claro. La tía quería sentarse, Claro. Pablo, que es joven, quería estar parado, pero Sí. ganó la adulta mayor. Sí, no, además respetamos acá, obviamente, la antigüedad, ¿no? Y la permanencia, claro. Usted que está más cerca de jubilarse. Claro, decidió. ganó la más grande. Igual no sé qué es mejor, si pensemos en jubilación porque da para llorar. No, tal cual. Dios. Igualmente tenemos unos temas este domingo. Ah, sí, estamos... Vos le estás pasando bomba en tu caso, me imagino, ¿no? Empecé a escribir @Pablo_Mesina, ¿no? Sí. Con doble S. Exactamente, Así Pablo es, ¿no? Mesina con doble S. @Vilasalle con doble S doble L, porque la verdad que le estás pasando genial, le estamos tirando unas noticias que es... Pero pasan, ¿no? Son obviamente cuestiones que tienen que ver con la realidad y bueno, hemos hablado en estos días también y vamos a hacerlo ahora también, lo que ocurre con la pequeña y la mediana empresa, un sector realmente muy golpeado, muy castigado por diferentes factores, que era un poco lo que hablábamos en el día de ayer. A ver, hay cuestiones que tienen que ver con lo que nos pasa a todos, Tal ¿no? cual. Un mercado interno que la está pasando mal, hay muy bajo consumo, después hay competencia desleal, hay dumping, importaciones, costos que se disparan de una manera violenta, y es muy difícil, ¿no? Realmente para este sector que dinamiza tanto la economía y que es tan importante, muchísimo empleo. Le damos la bienvenida a nuestros invitados ya de por sí. En primer lugar saludamos a Leo Vilansky. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? José Divani. Ay, perdón. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas tardes. Y también a Sergio Lazarín. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a los tres por estar con nosotros. Distintas ópticas, pero de todas maneras el mismo problema, ¿no? ¿Nos faltó enumerar alguna de las problemáticas que están pasando las pymes o dijimos todas? No, la lista es infinita hoy en ¿siguen? día. Sí. A ver. Mirá, recién hablabas de que damos buenas o malas noticias. Contamos lo que está sucediendo. Claro. Nos gustaría dar buenas noticias Venga, en realidad, sí. pero 6 de cada 10 pymes solo pudo pagar el aguinaldo en tiempo y forma en julio, que es el resultado de una encuesta que nosotros relevamos, para que tengan una idea de lo que está pasando. ¿A quién le gusta pagar los salarios atrasados, los aguinaldos en 3 cuotas? En 6 cuotas nos han respondido empresarios, incluso muchos que tienen que ir al banco a pedir crédito para pagar el aguinaldo. La verdad que ustedes la pasan mal transmitiendo noticias, nosotros la pasamos peor viviendo en el cotidiano. En el cotidiano. Cobrar en cuotas, no cobrar el aguinaldo, eso también lo sabemos. Es terrible. La situación, se da en virtud de una multiplicidad de políticas que nos están agrediendo. Se está secando el mercado interno. Lo que estamos viendo, hay una sequía en el campo, pero también vemos que hay una sequía en el mercado interno, en el comercio, en la industria, que hacen que las pymes cada vez tengan su situación económica, financiera más apretada. No estamos hablando de rentabilidad hoy en día, estamos hablando de punto de equilibrio, estamos hablando de supervivencia, que es otra cosa muy distinta. Sí, Sergio. Déjenme comentar y ampliar un poco lo que decía ayer. Mi papá cumplió 90 años y festejamos su cumpleaños en uno de los bares notables de Capital Federal. Y yo tengo mis inquietudes personales, fui a hablar con los mozos y un poco ampliando lo que decía Leo, los mozos decían ya 2 medios aguinaldos que no cobraban, el sueldo estaba bien, pero no habían cobrado el aguinaldo de diciembre y el de junio. Leemos que las tasas ya están en el 60%, vas al NOA, las artesanías ya no son salteñas, tucumanas, jujeñas, sino que vienen de Perú o de Bolivia. Claro. Vas a Rafaela, vas al interior y te das cuenta de lo que estamos pasando, ¿no? No es solamente Capital Federal, es lamentablemente todo el país. Y además mencionaban algo recién, cuando Leo dice, el empresario va a pedir un préstamo para pagar aguinaldo, con las tasas que hay. Sí. ¿Cómo haces? En realidad es meterte en algo de qué forma de recupero tenés de esa rentabilidad perdida y de tener que pagar hoy unas tasas que están... Y si tiene que cambiar el cheque, ¿no? Ni te lo cuento. Y a toda esta problemática podríamos agregarle la incertidumbre del no futuro, o que no estamos pasando por una coyuntura que de repente necesitaría de nuestro esfuerzo, que, bueno, ya estamos acostumbrados a hacerlo, quienes Cana, esto ya lo hemos vivido varias veces, pero la gran problemática es la incertidumbre, o mejor dicho, peor aún, es la certidumbre de que así no es. El otro día hablaba con un vocero de CAME y me contaba que habían tenido una reunión con el presidente Mauricio Macri y que estaban tratando de armar como una especie de distintos artículos como para modificar esta ley PYME, esta ley de ayuda
y demás, que realmente quedó obsoleta, quedó fuera de juego. Perdón que te interrumpo. En la última reunión en la Cámara Argentina de Comercio, que estuvo Meyer presente, ya comentó que están analizando una nueva ley. Exactamente. Porque la que actualmente rige realmente... No, quedó, ya está. No, pero aparte ya está planteada mal desde el inicio. Que es la que hizo este gobierno, ¿no? Exactamente, Esta ley PYME. Exactamente, que quedó fuera de lugar desde el que minuto uno. Salió mal. Se hizo en un año de recesión, hay que decirlo claro, se hizo en un año de recesión que fue el año 2016 y se hizo para parar la otra ley que fue la ley de antidespidos, como se conocía en su momento, que era la ley de que no despida al Estado, porque lo que se venía en un año de recesión. Bueno, estamos en otro año de recesión. Entonces, a volver a hablar de la ley PYME no solo es no encontrar la solución de fondo, sino es ni siquiera recordar los errores que hemos cometido. Lo que tenemos que encontrar ahora... Y es no ver, perdón Leo también, y es no ver que en realidad la PYME es la generadora, es el motor, porque uno habla, o el presidente de la vicepresidenta, por ejemplo, la vez pasada en la sociedad rural, el campo es el motor económico de la Argentina, pero la PYME es el motor, es la generadora del 80% de trabajo. Exactamente. Entonces la realidad es no verlo. Y nosotros no pretendemos ser la niña mimada de ningún proyecto, No, bueno, pero por lo menos que se nos estén las pautas que se nos han puesto. Nosotros estamos trabajando en lo personal, que tengo un contacto directo con los valores dólar. Se nos prometió en el presupuesto un dólar de 19 pesos, hoy lo estamos pagando 30 y con un precio absolutamente incierto. Es muy grave. ¿Qué haces, José? En lo particular me dedico a la optimización de vidrios. Ajá. Esto es darle seguridad a control solar sobre una fabricación que solamente hay 2 fábricas en el mundo. Mucho por lo tanto tendrás, ¿no? Absoluto, totalmente. Claro. Alguien que me ve puede decir, sos importador, estaría fenómeno. No, todo lo contrario, tengo un mercado interno detonado. Claro. Por lo tanto, eso, más el no control de un valor dólar que no me permite ni siquiera intervenir en licitaciones porque es incierto lo que puede pasar de acá a 2 o 3 meses. En definitiva, creo que somos muchos los que estamos pasando por situaciones. Más tiene que ver lo dramático de la incertidumbre, más allá de las certezas que nos agregan día a día, ¿no? Y con SICA hablan, porque hay, acercamientos, empiezan como a generar algunos encuentros, pero ¿tienen algún efecto productivo, general? Mira, lo que vemos hasta ahora de Dante SICA es que cambió la careta del Ministerio de Producción, pero siguen las mismas medidas y los mismos payasos, tomando las mismas iniciativas que nos vienen fundiendo hace 30 meses. También de Unidad Circo, decimos. Encima le están segregando, le están recortando los planes que tengan que ver con créditos, con todo lo que sea salida de dinero del Ministerio de Producción. Entonces SICA lo único que hace es recorrer el conurbano, sacarse fotos en pymes, diciendo esta es una buena pyme que hace esto, esta es una buena pyme que hace lo otro. Ya sabemos que somos buenos muchachos. ¿Y la mala cuál es la que se porta mal? ¿Cuál es la mala? Ya sabemos que somos buenos muchachos. Lo que necesitamos es que tomen medidas ya de reactivación del mercado interno y también tiene que hablar con los colegas del gabinete del presidente para que todos también acompañen. A ver, no puede ser que el salario mínimo se haya aumentado 13% para este año nada más. Tendría que haberse aumentado 30%. Claro. Y encima lo hicieron unilateralmente porque ni los empresarios ni los sindicatos llegaron a un acuerdo. O sea, ustedes que pagan sueldo están diciendo que tendría que haber aumentado más. Totalmente. Por supuesto, si esa gente... Claro, ¿no? Ustedes que pagan quieren darle más dinero a sus trabajadores. Pero los trabajadores... Pero hay que cortar con este discurso nefasto que llegó a la Argentina de que hay que bajarle el salario a los trabajadores. Los trabajadores compran en los comercios de barrio, los trabajadores compran los productos que producimos acá, las bicicletas, incluso los autos. Gastan en la carnicería, gastan en la verdulería, compran la ropa que hacen los textiles nuestros, que son muy eficientes. Lo que pasa es que, bueno, hay un segmento muy pequeño, que son los grandes conglomerados agroexportadores, automotrices, mineros, que sí le interesa que el salario esté bajo. Y tiene una ventaja, ellos tienen hombres y mujeres en los ministerios ya, en las funciones, son secretarios, son ministros. Entonces están reconfigurando el mercado interno en detrimento de nosotros. Pero hay un sector, y sobre todo del gobierno, y un sector muy ortodoxo, también parte de la economía, que dice, sí, está bien, esto dinamiza internamente el mercado, pero no genera lo que está planteando el gobierno, que es esta revolución de exportación, no hace ingresar crónicamente, si se quiere, a la República Argentina. ¿Ustedes igual consideran que esto es positivo? El 75% de la economía es el mercado interno. Entonces, si vos querés exportar y conseguir dólares, lo primero que tenés que hacer es cuidar tu mercado interno, y si podés agrandarlo. Desde ahí tenés que ver cuáles son tus vectores que te permiten insertarte en el mundo y en qué mundo. Claro. Porque no era ni siquiera el mismo mundo cuando asumió Mauricio Macri en el
2015 que en el que estamos hoy, que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Llegó, está destruyendo el mercado interno y abriendo las tranqueras de la Argentina. Nos está entrando todo, nos está entrando hasta carne de Japón. Japón es una roca y nos exporta carne a nosotros. Estamos realmente en problema. Productor, además. Dinamarca nos exporta cerdo y tenemos unos productores de cerdo en Argentina de calidad mundial. Pero Entonces, que no les damos la son decisiones políticas, no es una cuestión de mercado o de cuestiones del mundo que nos obliga a nosotros a abrirnos de esta manera. Lo que tiene que volver a hacer es cerrar la tranquera, abrir una puertita cuando nos convenga, para volver a recomponer el mercado interno, que todos tengamos trabajo y desde ahí empezar a exportar. Sí, Sergio. No, un poco ampliando, me voy al opuesto que planteaba Leo. Hoy amanecimos todos con una noticia de que grandes empresas textiles importadoras de temporada entraron en convocatorias, grandes marcas, porque contrataron a $1 de 19 y a pagar a 60, 90 días y ahora se encuentran con $1 casi a 30. Sí, hace también es imposible una estructura de 45 días salió una noticia en todos los días que Argentina por primera vez exportaba carne a Japón. Lo que no se decía, que exportamos cerca de 300 kilos, media res. 200 y pico de kilos fueron. Sí. Media res. Sí. No, y además también después, hay algo... A ver, discutiremos si es el puntapié inicial o no. Pero no es una noticia para anunciar con bombos y patillos cuando lo único que hicimos fue exportar media vaca. No, pero además no se contó que viene un tipo de carne que tiene una grasa infiltrada especial, que es una carne que acá se va a empezar a consumir. Lo mismo del cerdo. O sea, en realidad no generamos más que un intercambio de algo, ¿no? Y además también hay que decir algo. Aquel pequeño empresario que tal vez no llega ni siquiera a ser pyme, sino que por ahí da el pequeño laburito, el comerciante, el que vos vas al barrio, que por ahí le comprás la ropa, lo que fuere, también está acorralado, porque te mandan la inspección, porque como lo que necesitan es plata, entonces te manda la FIP, te manda el inspector, te mandan no sé qué, te mandan todo, te sacan todo el dinero que pueden, te sacan la vereda, porque muchos comercios con esta cuestión de la renovación aquí en la ciudad de Buenos Aires, de la renovación de las veredas, con el nuevo cableado y la mar en coche, te cierran el negocio durante una semana y pico, vos no podés comercializar. Eso es un desgaste constante para el comerciante. Yo tengo mi caso concreto, vivo en Flores. Enfrente había una carnicería, en la esquina yo tenía un restaurante. Sí tengo una panadería enfrente donde ya no sabe qué hacer para poder vender. Tiene después de las 19 horas las facturas al 50%, los miércoles las tortas al 50%. A la vuelta tengo otra carnicería que le vino 37.000 pesos de luz. Tiene nada más que una cámara, me dice él, y las heladeras de las marcas, ¿sí? De las gaseosas y las cervezas. ¿Cómo hago para juntar 37.000 pesos para pagar la luz? Pero te digo, justamente creo que todo esto que estamos detallando es lo que estábamos diciendo. Estamos siendo agredidos. No estamos pretendiendo ser las estrellas del lugar. Ojalá lo seamos y creo que tendríamos grandes ventajas. Pero estamos siendo realmente agredidos. Lo que vos decías, Abigail, respecto al pequeño emprendedor, al que recién arranca, se siente apabullado de toda la problemática. Entonces, lo único que queda justamente es este tipo de concepto que todo tiene que ver con el recorte. Nunca con la mayor producción, nunca con la mejor producción, nunca con crecer. Siempre nunca con ayudarte. Exacto, tiene que ver con el recorte. Y justamente estamos recortando quienes no tenemos más para dar. ¿Y no les pasa también que quizás algún sector que se vio un poco beneficiado, que le quedó un mango, que sabemos que pueden ser los menos, ¿no? En este momento, entre pensar e invertir con estos números que decimos, o poner la plata a la timba, digamos, de la LEVAC, el dinero va ahí porque generas una rentabilidad en poco tiempo, sin riesgo, ¿no? Y eso también genera un parate a nivel económico, ¿no? El martes viene otro martes renovación de LEVAC. Nosotros hace 1 año y medio, un poco menos, pedimos que se desarme esta política y que renuncie Federico Sturzenegger. Fuimos hace 3 meses más o menos de nuevo a pedir lo mismo porque no iban a controlar la inflación y por supuesto que no iban a reactivar el mercado interno con esa política mata-pyme que es la LEVAC. Bueno, las tasas están en el mercado comentándose que van a subir del 40% que están hoy. Entonces, el martes. Entonces, ¿qué involucra para la pyme? Que el banco al otro día, cuando nosotros cambiamos un cheque que hoy está al 50%, nos diga 60%. Entonces, yo te comentaba que 6 de cada 10 no pudo pagar el aguinaldo en tiempo y forma. ¿Sabes cómo va a pagar el resto? En cuotas, cambiando cheque pago diferido, sacando crédito. Y por supuesto, créditos más caros y cheques que le dan menos, que la financiera le saca más plata para
para poder hacerse del aguinaldo. Entonces nos están metiendo también en una incertidumbre que hay negocios que tienen que ver con condiciones de inversión. Yo, por ejemplo, quiero comprar una máquina, tengo los dólares, espero a ver si me conviene comprarla esta semana, la que viene. Sí, porque no vas a sacar un crédito para comprarte una máquina ni a palos. Si hay inestabilidad cambiaria, como hubo el viernes, que aumentó un peso, es una locura, lo que hacen todas esas decisiones se postergan. Claro. Entonces se van a postergar hasta que la economía no entre en un sendero de previsibilidad. Bueno, no hay. Hoy no hay sendero de previsibilidad. Los empresarios están reculando con estas decisiones de inversión. El dólar se está yendo para arriba. El Caputo y Duhovne no saben cómo controlarle a las LEVAC. Bueno, lo que estamos viendo es que vemos que se acerca el iceberg, estamos arriba todos del Titanic, alguien dice ahí viene el iceberg, los músicos empiezan a tocar arriba, pero nadie cambia el rumbo. Queremos que se cambie el rumbo. La pregunta que le hago a los tres es, si hay una modificación de la ley PYME, una nueva ley PYME, ¿qué es lo que tendría que contener, por ejemplo? ¿Qué fundamental? Mira, más que ley PYME, nosotros pedimos que se declare la emergencia PYME. Claro. Mucho más allá. Yo quiero decir algo mucho más allá que una ley, la emergencia. Yo quiero decir y todo el conurbano bonaerense están decretando la emergencia PYME, muchos parcialmente solo a los comerciantes. Nosotros creemos que hay que decretarla para el comercio, para la industria y para los productores agropecuarios también, los pequeños productores, cerdo, lo que hablábamos recién. Que por ejemplo lo de la FIP, que se posterguen por 180 días todas las ejecuciones fiscales, que dejen de presionarnos el organismo recaudador, no seca el mercado interno, que no tenemos trabajo, y viene el organismo recaudador a decirnos, te atrasaste 30 días. Sí. Es una locura. Bueno, la pedimos en la Ciudad de Buenos Aires al jefe de gobierno y en la legislatura, y la estamos pidiendo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir a la Nación. Más que ley PYME, ese eje de desarrollo liquidativo se agotó. Vamos por la emergencia, porque si no, no vamos a llegar a fin de año con las empresas que tenemos hoy. ¿Y la emergencia es una cuestión solamente de cuestión impositiva o qué otras medidas más deberían ir aparejadas? Hay medidas que son estructurales, que las paritarias cierren por la inflación. Las que no cerraron hay que volver a abrirlas. El gobierno le puso el pie en 15 y después habilitó un 5 yo más. Yo te puedo decir las medidas que nos van a llevar a un fin de año en paz, en felicidad, con crecimiento del mercado interno. Después, el que tiene que tomar las decisiones es el ministro de Trabajo, el ministro de Producción, el presidente de la Nación. ¿Qué más? Acá tengo algunas medidas que nosotros planteamos. Una es, el crédito productivo, desdolarizar las tarifas y retrotraer las tarifas al 2017, a pesar de que Mauricio Macri vetó esa iniciativa, y por supuesto administrar inteligentemente las importaciones. No puede ser que en un año de recesión sigan entrando productos del sudeste asiático o de Brasil. 8 de cada 10 autos son importados. Claro. ¿Hasta cuándo? Como suspensiones ahora, ¿no? En estos días también en importantes productoras. Déjame no ser técnico, pero comentar algunas cosas que podría contener la nueva ley PYME. Por ejemplo, la eliminación para las pymes, tramo 1, tramo 2, tema técnico, no importa, eliminación del impuesto al débito del crédito bancario, que no exista para las pymes. Reducción de cargas sociales, no puede ser que con la modificación laboral de enero de este año igualaron, con el tiempo va a pasar, les pusieron un mínimo no imponible imposible, impresentable realmente, y aumentaron las cargas sociales y se las equipararon a las grandes empresas. Claro. Hay mucho para trabajar en la temática PYME, pero muchísimo, realmente, más allá de con ley o sin ley. Ahora, ¿y por qué no se los escucha? El cambio impositivo tiene que ser estructural en la Argentina. ¿Pero por qué no se los escucha? Hay varios motivos en principio. Nunca se nos ha tomado como sujeto político. Esto es fundamental. Somos una especie de uno más en la murga de... Y se dieron cuenta, nos estamos dando cuenta, nos estamos tratando de hacer notar que realmente somos el motor, en líneas generales, en un gran porcentaje. Y recién ahora parece como que políticamente se están dando cuenta que esta pata que quedó suelta, y esto tiene que ver aún con gobiernos anteriores también, era mucho más importante de lo que parece, somos mucho más relevantes de lo que parece. Entonces también esto a nosotros mismos nos está sacando de ese letargo de quedar de adentro de nuestras empresas y estar tratando de que se nos escuche, de que se nos haga participar, de que nosotros mismos participemos de tomas de decisiones. Es muy importante. Claro. Nosotros somos los que conocemos la calle. Nosotros tenemos encuestas que generalmente hacemos nosotros, desde ENAC especialmente, donde
El año pasado a la inflación le erramos por 3 décimas. Y después está toda la banda de economistas que dan sus teorías, hablan 6 meses antes lo que va a pasar 6 meses después, y los 6 meses después explican por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar 6 meses antes, y nosotros de nuestros mostradores, de nuestras fábricas, decimos qué es lo que va a pasar. Tenemos una conciencia de certezas, de realidades, que es hora que se nos convoque. Hablaste de que estás en el rubro del vidrio y hablaste de tus canas, como que ya viste esto. Sí. Has vivido situaciones similares años atrás. ¿Esto se está acercando, lo estás comparando con qué? ¿Con el 2001? Digo, quizás el 2000, yo 2001. creo que esta es la tercera vez que estoy viviendo exactamente el mismo tema. ¿Cuánto tiempo te llevó recuperarte desde aquella vez? De todas salimos muy mal heridos, a tal punto, bueno... Son años para recuperar una situación totalmente. No, totalmente. Esto realmente lo que nos ha pasado, particularmente creo, y tomo un número arriesgado, nos ha atrasado 30 años. Mínimo. 30 años. 30 años, sí. En conceptos de desarrollo no me cabe duda. No me cabe duda. Si no son 30, son 20. Pero estamos hablando de décadas. Estamos hablando de décadas. Porque acá hay proyectos que se fueron para atrás. Acá hay situaciones que ya estaban encaminadas y ahora hay que empezarlas de nuevo. Y hay que empezarlas de nuevo ¿desde dónde? No desde el lugar donde la dejaste. Desde el lugar de volver a tomar ganas, de volver a poner ambiciones, de volver a poner proyectos, de volver a asociar gente, ideas. De tener... Hay un montón de cosas que se hicieron un bollo y se tiraron a la basura. Porque por esto que decía al principio, lo peor que hay es la incertidumbre. Frente a la incertidumbre se me caen los proyectos, se me caen las ganas, se me caen los procesos que ya estaban iniciados. Tienen que volver a empezar de cero porque las reglas de juego son otras. Acá no se mejoró lo que estaba mal, que era lo que hacía falta. Había muchas cosas mal, había que mejorarlas. ¿Se empeoró? Acá se cambió para la nada. El concepto es un cambio a la nada, porque ni siquiera me están mostrando un horizonte al cual yo tengo que apuntar mi empresa. Bueno, entonces de repente puedo decir, bueno, van a haber 3 años más, los 4, 7. Todo lo que vos ves, hay un paredón enfrente. No hay otra manera. Los que ya lo vivimos, lo conocimos, lo transitamos. Y el que no lo vivió, lo puede llegar a sacar por análisis. No es tan difícil. Déjame decirte una cosa. Sí. Es imposible que las pymes sean el sujeto central de un gobierno como este que aplica todas las medidas que son bien vistas desde el extranjero, desde el FMI, desde empresas que son filiales internacionales. Argentina históricamente se la trata de ubicar como proveedora de materias primas, productos primarios y no industrializados. Entonces siempre el mundo nos quiere ubicar en ese escenario. Bueno, los tan afines aplican este tipo de medidas donde la pyme no tiene cabida, porque nosotros lo que hacemos es agregarle valor a lo que no lo tiene, a los productos primarios, industrializar, transformar los metales, dar servicio. Bueno, todo eso quieren que lo compremos enlatado en el mundo. Y hoy con las tecnologías se hace mucho más fácil. Entonces, en el marco de este esquema político que tiene el gobierno nacional, nosotros tenemos un rol periférico. Para ello el rol central lo tienen las corporaciones. Y además, hay que decirlo también, no solo tienen un rol central para ellos, sino que hoy son aliados y están en las funciones. Nosotros vemos cómo hipermercados tienen hombres en la Secretaría de Comercio. Entonces, ¿cómo va a poner un pequeño productor agropecuario su producto en la góndola de un...? No hay posibilidades. Entonces, desde ahí vemos que tenemos un horizonte, si seguimos así, limitado. Por supuesto, nosotros podemos llegar a salir de la crisis, pero nuestros trabajadores, ¿y qué hacemos con eso? Gracias a los tres. Al contrario. ¿Hacemos una pausa? Sí, tomamos aire. Dale.